Trump. Leí en el periódico que Supertramp venía a tocar a Madrid y Barcelona. Lo pasé por alto. A la semana siguiente volví a leer el mismo anuncio. Esta vez me animé a llamar a mi amigo Ricardo. Oye, Richard, ¿nos vamos en septiembre a ver a Supertramp a Madrid o a Barcelona? ¿Supertramp? Ya solo quedan dos. Por eso, precisamente, puede ser su última gira. ¿Cuándo es? Se lo dije. Estaba animado. Le pareció una aventura que nosotros, a los 46 años, nos fuéramos de fin de semana sin mujeres, como si fuéramos dos jovenzuelos. Mira, le dije, ahora llamamos a estos dos y no le preguntamos si vamos a ver a Supertramp. Digámosle que tú y yo nos vamos a ver a Supertramp, que si se apuntan. ¿A Luis? ¿A don Luis Caro, director de la principal empresa de informática del parque tecnológico? No creo que se apunte. ¿Y Miguel Ángel? A lo mejor. Se lo vamos a decir con casi 4 meses de antelación. Se lo programan y se vienen. Sería una pasada estar los 4 por ahí como en el colegio. Luego decidimos que era mejor Barcelona que Madrid, porque el concierto de Madrid caía en día de semana y el de Barcelona en sábado. Mira, hagamos lo siguiente. Yo les escribo un correo electrónico y si no contestan, tú les llamas, que eres más gracioso. Luis contestó enseguida. Me apunto, ¿cómo no? Ahora mismo me bajo la discografía de Supertramp y me pongo al día, que yo ni los conozco. Yo tampoco los hubiera conocido si no hubiera sido por Ricardo. A veces Miguel Ángel y yo íbamos a su casa. Él nos metía en su pequeño cuarto y nos ponía discos. Me enganché a Supertramp porque una vez nos dijo que en una canción de ellos, en un momento determinado, se oyó una voz que gritaba ¡Muera Franco! Aquello era increíble. Increíble en el auténtico sentido de la palabra. No se me ocurría cómo, primero, alguien podía atreverse a pensarlo. Y segundo, cómo alguien, aunque lo pensara, podía atreverse a gritarlo. El tema era Fool's Overture, del disco Even in the Quiet Moment. Casi al principio se oía como de fondo una manifestación que era obviamente fuera de España porque las voces gritaban en una lengua no conocida. Pero de entre las voces más exaltadas parecía entenderse en el minuto 2:05 un claro ¡Muera Franco!, que me estremecía. Franco había muerto 2 o 3 años atrás, pero la valentía que demostraban primero los manifestantes y después los del grupo metiendo ese momento en el disco me parecía heroico. Como el tocadiscos de Richard era malillo, había que estar poniéndolo una y otra vez para percibir esa frase ¡Muera Franco! Es curioso cómo para un adolescente como yo por entonces un par de palabras podía llegar a tener tanto significado. De pronto era como si en el mundo estuvieran ocurriendo muchas cosas que tenían que ver sin duda con la libertad y que nosotros nos estábamos perdiendo. Admiré secretamente el país donde estuviera ocurriendo aquella manifestación y adoré a los de Supertramp por ponerlo en su disco. Y eso que yo no tenía nada contra Franco, pero sí era partidario de lo heroico, y me parecía heroico ser capaz de desear la muerte de tu gobernante. Era como la gran ruptura de las reglas, el indicio mayor de autonomía personal. Miguel Ángel no contestó el correo. Pasadas más de 2 semanas vi en mi agenda que era el cumpleaños de Miguel Ángel. Lo llamé, lo felicité y le pregunté directamente. Mira, José Enrique, me dijo, no me he atrevido a decírselo a Marta hasta esta misma mañana. Le he dicho, me ha llamado José Enrique, debe ser para felicitarme. Por cierto, que están planeando ir a Barcelona a ver a Supertramp. Y al final me ha dejado. Yo me reí. Y nos reímos luego Richard, Luis y yo cuando se lo conté. Nadie esperaba eso del abogado renombrado. Richard compró los tickets por internet. Yo le había dicho, compra buenas entradas, ¿eh? Y yo compré los billetes de avión. Luego pasaron las semanas y nuestras comunicaciones por correo electrónico eran nulas. Nadie escribía, nadie decía nada. Nadie mandaba una bromita o un chiste sobre la cuestión. 2 semanas antes del viaje les mandé un correo. Foto del último viaje que hicimos juntos. Y salíamos los 4 con 17 años en lo alto de la torre inclinada de Pisa. Estábamos serios, pero con cierta comicidad reprimida. Nuestras ropas parecían pobres, como de niños de barrio que los llevan de viaje los de una ONG. A lo mejor era eso. Ninguno de ellos tres envió un mensaje de contestación con algún comentario jocoso. Yo pensé, 1 o 2 se van a rajar. 2 días antes del viaje llamé a Richard. He estado a punto de no ir, me dijo Richard. Era del único que no esperaba dudas. Es que me había salido un viaje a Palestina, aunque yo les había dicho que el sábado me volvía directamente de Palestina a Barcelona. ¿Y de los otros sabes algo? Nada, pero los voy a llamar para que quedemos para ir juntos al aeropuerto. Llámame si alguno se raja. No me llamó, solo me mandó un mensaje confirmando que ya habían quedado. Todo seguía adelante.
Sentí que no hubiera habido más movimiento durante esos días, porque no tomé conciencia de que el viaje sería realmente hasta el momento en el que recibí ese mensaje. Después comencé a contárselo a amigos y gente cercana y veía la envidia en sus rostros. No envidiaban ir a Barcelona a un concierto de rock sinfónico. Envidiaban tener amigos del colegio y organizar un viaje con ellos solos a los 46 años. Y yo me llenaba de orgullo. Los 4 nos dividimos en tercero de BUP. 2 se fueron para ciencias y Miguel Ángel y yo nos fuimos para letras. Miguel Ángel, no obstante, cayó en la clase de letras con matemáticas. Yo hice letras puras. Después él y yo estudiamos derecho. Richard y Luis informática y matemáticas. Estaban en el mismo campus, pero no se veían. Salíamos juntos los fines de semana y continuamos con nuestro grupo religioso del colegio que lideraba un cura enrollado. Fuimos monitores de confirmación, pero a los 5 o 6 años de haber terminado el colegio, donde habíamos estudiado también bachillerato y COU, ya no teníamos ninguna actividad conjunta. Yo veía a Luis los veranos y jugábamos al tenis y al frontón. Miguel Ángel veraneaba cerca, pero Ricardo muy lejos, y los veranos eran paréntesis en nuestra relación. La pandilla se veía los fines de semana y la pandilla éramos siempre nosotros 4 y las chicas ocasionales o estables que pasaran por nuestras vidas, más algunos amigos orbitales. Yo entré en un coro que daba multitud de conciertos y allí hice nuevos amigos relacionados con la música, pero yo me daba cuenta de que nunca era como estar con mis 3 amigos del colegio. Luego yo me fui a estudiar al extranjero y luego el trabajo en Madrid y en otras ciudades hasta que llegué a la ciudad donde vivo y donde creía que estaría también de paso, y al final llevo más de 15 años aquí. ¿Quién puede mantener a sus amigos del colegio en sociedades modernas tan cambiantes donde todo es efímero y pasajero y a 200 kilómetros de distancia? Nosotros. El día del encuentro me fui al aeropuerto de mi ciudad en taxi, pensando que ellos se habrían estado riendo desde el momento en que Richard llegara en su coche a recoger a Luis a las 7 de la mañana. Richard no habría dejado de hacer chistecitos, Luis se habría reído con sinceridad, emocionado por la aventura, y luego habrían llegado a la puerta de Miguel Ángel y habrían llamado al portero electrónico y Miguel Ángel habría aparecido desgarbado, con una bolsa al hombro. Yo iba solo hacia el aeropuerto con miedo a que alguno de los 2 aviones sufriera un accidente. Si muriera yo, ellos estarían tristísimos, pensando que por aquella aventurita el cuarteto se había roto para siempre. Si fuera su avión, yo no solo me sentiría destrozado, sino que además me sentiría culpable por haberlos convencido para hacer aquel viaje absurdo que terminaría para ellos en la nada. Me dormí en el avión y cuando llegué le envié un mensaje a Richard. Fue Miguel Ángel quien me llamó. Cuando ves una llamada y amas a los que están detrás, qué fácil es imaginarse desgracias. Estaban ya en el aeropuerto de Barcelona. Los vi y nos abrazamos, pero estábamos cortadillos, como niños de parvulario que están contentos de estar juntos, pero que no son capaces de mirarse. Y allí estábamos, caminando por el reluciente aeropuerto de Barcelona, los 4 amigos del colegio en dirección a un fin de semana juntos. Yo quería abrazarlos, hacerles bromas infantiles que consistieran en echarme sobre sus espaldas, a pegarles, a agarrarlos por el cuello de improviso. Me di cuenta de que quería tocarlos. Era demasiada felicidad estar allí con tus amigos del colegio como si no hubieran pasado 30 años. Cogimos un taxi y fuimos al hotel. En la recepción había cierto nerviosismo. Ricardo había reservado 2 habitaciones para los 4. Luis me miró y me dijo, bueno, letras ciencias, ¿no? Claro, le dije yo. Con cualquiera de ellos me hubiera parecido fantástico compartir habitación. Con cada uno de ellos tenía asegurada mi intimidad. Yo había intentado trabajarme la amistad de cada uno con la misma intensidad. A Luis fue al primero que conocí. Jugábamos juntos al tenis y llegamos a ser subcampeones de nuestra urbanización. Él y yo estudiábamos también en el conservatorio y ambos teníamos piano en casa. Él me ayudaba con las matemáticas y todos mis cumpleaños se celebraban en verano en su chalet. Durante muchos años yo fui el delegado de clase y él el subdelegado, aunque yo sabía que él se lo merecía más que yo. A Ricardo lo conocí por Luis y porque estábamos en la misma clase desde séptimo. Varias veces salimos con chicas que eran amigas entre ellas y en una época me tocó ser mensajero de una que no podía llamarlo ni escribirle a su casa y me llamaba a mí para que le diera mensajes y le llevara las cartas. Cuando todo les iba bien no había problema, pero cuando Richard cortó con ella me llamaba llorando y tuve que ser su paño de lágrimas durante semanas. Obviamente terminé enamorándome de ella, pero nunca se lo dije. Vivía muy lejos, no quería repetir la misma historia que Richard. Miguel Ángel y yo hicimos letras. Esto ya era un signo importante. Luego estudiamos Derecho con el sueño de llegar a ser políticos afamados. Él lo conseguiría mucho después. Y durante la carrera ambos fuimos delegados de alumnos. Cuando llegamos a la facultad
Nos echamos como novias a 2 amigas íntimas. Lo pasamos bien en aquella época. Ahora estábamos en la recepción del hotel riéndonos porque Luis había dicho que el conserje nos miraba imaginando que éramos 2 parejas de gays y nos había oído. Me preguntó un dato de él que yo no sabía y jugando al juego de Luis me dijo: no se preocupe, tendrá tiempo de conocerlo durante este fin de semana. Luis se descojonaba. Subimos a las habitaciones. Nos separamos y Miguel Ángel y yo dejamos la maleta y nos fuimos hacia la habitación de Luis y Richard. Cuando llegamos, estaban colgando su ropa de las perchas. Ah, dije yo, pensé que salíamos directamente. Y nos volvimos y deshicimos nuestras pequeñas maletas. Cuando caminábamos hacia el metro para dirigirnos al centro de la ciudad, ya no había risas. Éramos 4 señores yendo a alguna parte y conversando de cosas normales. Era raro. Imaginaba que iríamos todo el tiempo haciendo chistes, correteando como en la juventud, dándoles toques en la cabeza a Richard y él persiguiéndonos. Sin embargo, ahora todo era civilizado, demasiado civilizado. Claro, habían pasado 30 años. Sin embargo, nuestra pubertad se despertó cuando pasó a nuestro lado la primera joven con amplios senos. Joder, parecíamos presidiarios recién liberados. Paseamos por la ciudad. Los 4 la teníamos muy vista y parecía que ninguno se atrevía a comentar algo sobre ella porque al momento otro lo confirmaba o lo matizaba sutilmente. Sí, en ese restaurante también está muy buena la lubina. Cuando estoy con alguien y hay mucho silencio, le aseteo con preguntas, muchas preguntas. ¿Tus hijos? ¿Qué rama han estudiado? ¿Por qué? ¿Qué quieren estudiar en la universidad? ¿O qué están estudiando? Los hijos fue un buen tema para conversaciones individuales. Me hablaban de sus hijos con pasión, pero respetuosamente, como no queriendo entregarse a la conversación que más les gustaría del mundo y de la que podrían estar hablando maravillosamente durante horas. Entramos en esa fase de hablar del presente, porque el pasado se había cubierto con unos cuantos recuerdos divertidos, de los que no se quería abusar excesivamente. Yo creía que hacían bien en controlarse, pero tanto respeto estaba convirtiendo el encuentro en monótono y anodino. Yo estaba bien solo con estar con ellos, pero era difícil abrir líneas temáticas comunes en los que todos participáramos con pasión. Algo estaba pasando. Claro, era evidente que estábamos mayores, pero no era solo eso, era lo que eso significaba. De pronto pensaba, los 2 motores de pasión de nuestra vida de juventud ahora estaban detenidos. Entonces vibrábamos por las niñas, pero ya los 4 estábamos casados, con hijos y con mucha estabilidad, aunque de vez en cuando afloraban los temores cuando alguno decía: es que se están separando todo el mundo. El otro motor era buscar nuestro lugar en el mundo profesional, aquella emoción por lo que seríamos en la vida, qué puesto ocuparíamos, cuál sería nuestro trabajo, nuestro rango. Ya estaba totalmente conseguido. Ahora podría haber un golpe de suerte, un ascenso social inesperado, un azar de la vida, pero en principio, si no ocurría nada especial, los 4 sabíamos cuál sería nuestro futuro profesional, el mismo que nuestro presente. Ah, en eso consistía ser mayores, en el acabamiento de las pasiones, sin chicas y sin sueños, que era un hombre, un tipo que pasea con sus amigos y que no tiene nada que decir y que quizás echa de menos estar con sus hijos. La democracia y el estado de bienestar habían acabado además con nuestro sueño de cambiar el mundo. El mundo había mejorado por sí solo, o bueno, quizás con nuestra ayudita consumista y nuestro voto cada tanto. No habíamos podido ni ser revolucionarios. Entramos en la universidad en la época en la que ya había democracia y gobernaba un partido progresista. Nos dejaron solo el papel de mantener el statu quo, que era el más aburrido de todos. Yo siempre lo había dicho, el existencialismo de los 60 nunca nos dejó. Sigue aquí, instalado en la sociedad acomodada que no encuentra sentido. La única diferencia con los años de Sartre es que ahora hay tele y nos entretiene en espera de la muerte. Richard nos llevó al restaurante que había reservado por teléfono. Yo nos había visualizado en Barcelona, comiendo en buenos restaurantes, vestidos con traje de chaqueta, bebiendo buenos vinos y fumando puros caros. Pero cuando los vi en el aeropuerto intenté borrar esa imagen soñada, porque Miguel Ángel venía en vaqueros y con camisa de leñador. Luis venía con una cazadora de entretiempo de color beige que lo situaba en los años 70. Y Richard, que sí traía chaqueta, parecía el gorila Maguila, con la chaqueta del bajito señor Pebbles. O era un modelo muy moderno que yo no entendía, o Richard había cogido kilos en los últimos meses o años y estaba utilizando una chaqueta de sport de 3 lustros atrás. El restaurante resultó ser uno de esos sin manteles y con familias alrededor.
La comida fue normal y hablamos quizá de cosas interesantes, pero se nos notaba el miedo de plantearnos que nos quedaba todavía un día y medio intentando rellenarlo, charlando de nuestras cosas, cuando quizá nuestras cosas eran ya tan especializadas, problemas en el trabajo, cuestiones técnicas, profesionales, que no era posible compartir con los demás. Al final, el camarero preguntó: ¿todo a su gusto? Sí, claro, dijeron ellos. No, mire, la merluza del pescado estaba poco hecha y el centro seguía casi congelado. Y se lo enseñé de un trozo que me quedaba en el plato. El pescado estaba grisáceo por dentro. Ah, lo siento, comentó el camarero. Se lo diré al cocinero. Cuando se fue les pedí disculpas a mis amigos por si les había violentado. Por supuesto dijeron que estaba en mi derecho. Yo seguía imaginándonos de traje de chaqueta, hablando de política en un restaurante caro. Después de comer fuimos directamente al hotel. Había que dormir la siesta. Todos nos habíamos levantado temprano para coger el avión y nos asustaba estar cansados en el concierto. Establecimos 1 hora y cuarto de descanso, pero hasta las 3 horas no fuimos a llamar a la puerta de Luis y Richard. Miguel Ángel se había sentado en la cama apoyándose en el respaldo improvisado de la almohada doblada y había puesto la tele. Yo me puse el pijama. Siesta de pijama, dije. Y cuando al cabo de un rato lo miré, estaba dormido, mirando la tele con las gafas puestas y un poco caídas sobre la nariz. Sentí una ternura infinita. Era mi joven amigo haciéndose mayor. Todavía no éramos viejos, pero era fácil imaginarse cómo iba a ser nuestro cuerpo cuando fuéramos más viejos. Miguel Ángel había tenido un accidente y después en el hospital se le había detectado un tumor cercano al ojo izquierdo. Como tardaron en encontrarlo, estuvo a punto de irse. A veces pienso en que mi único hijo un día se quedará solo en el mundo, sin padres, y cuento con que para entonces tenga familia y amigos. Pero aún así, habrá algún día que uno se quedará solo. Pensé en el dolor que padeceríamos los demás cuando alguno de los 4 amigos desapareciéramos y que indefectiblemente uno quedaría el último y le diría a sus familiares: ya se han muerto todos, ya solo quedo yo. Tomamos un café y nos fuimos al concierto de Supertramp. Los aledaños del Palau Sant Jordi se desfiguraban por colas zigzagueantes que se clavaban en el edificio. Había mucha gente, pero poca bulla. Todo era muy civilizado. Entramos y me compré una camiseta del histórico concierto. Fui al baño y me la puse debajo de mi camisa. La camiseta no era muy bonita. No se habían lucido con el diseño. Ahí noté que el concierto iba a ser de perfil bajo. Buscamos nuestros asientos y aunque se situaban sobre el pabellón en tarimas descendentes que permitían la visibilidad, estábamos realmente lejos. Cuando nos sentamos, vimos que la gente venía de los laterales del pabellón con perritos y cervezas o Coca-Colas. Nos animamos a imitarlos, más por sentirnos parte de un todo que estaba activo y disfrutaba que porque tuviéramos hambre. El perrito estaba frío y el pan era viejo. La Coca-Cola no llevaba hielo. Salieron los músicos al escenario y apenas los veíamos. No había pantallas gigantes en funcionamiento, aunque a los lados del propio escenario había 2 pantallas casi escolares, donde se proyectaban sus figuras, pero eran tan pequeñas que tampoco se les veía bien. Miré hacia las gradas y estaba todo lleno de seres humanos sentados acomodadamente. Eran personas mayores. El pelo blanco era una constante, y si te fijabas, había muchos hombres con barriguita, ligeramente retrepados hacia atrás, satisfechos, pero aburridos. A mi lado, mis amigos no sabían qué hacer. Movían un poco sus brazos, pero con la salchicha era patético verlos moverse. La gente aplaudía, pero nadie cantaba ni se ponía de pie. Yo nunca había ido a un concierto de rock, pero esperaba más acción. Una vez fui a un concierto de Mecano a una plaza de toros, acompañando a mi antigua novia, pero todas las muchachas que había a mi alrededor cantaban sin parar las canciones del grupo y no me dejaban oír. Y lo peor, desafinaban. Yo he ido a infinidad de conciertos de música clásica y a óperas, pero ahí la gente escucha. Se lo dije a mi novia: para escuchar cantar a estas tías no pago esta pasta. Ella me persuadió para que no protestara. En los conciertos de música clásica me cuelo. Suelo pagar la entrada, pero siempre me sitúo en un lugar mejor. Son muy caros y la gente que va a estos conciertos tiene mucha pasta y yo no. Pero si me cuelo en los grandes teatros con gente elegante por todos lados, ¿no lo iba a hacer en un concierto de rockeros? Cuando terminé la salchicha se lo dije a Ricardo: oye tío, vámonos para adelante. Puso cara rara, como de avergonzarse. Si este era el juerguista del grupo, ¿qué podía esperar de los otros 2? Aguanté un tema más, pero estaba en la silla que me comía los demonios. Se lo dije a Miguel Ángel. Y coño, dijo: vale. Este era mi Miguel Ángel, mi compañero de aventuras universitarias, mi rompedor de reglas, el único que fumó porros en nuestra época de adolescentes.
pero tampoco yo sentí el arrojo de otras veces. En los conciertos de música clásica me sitúo antes de que empiece. Espero a que todos se estén sentando, o tengo un buen lugar, espero a que salga el director y entonces me encamino con paso firme hacia el lugar. Ahora era distinto. Todo el mundo estaba sentado. Iba a cantar un montón, a cantar un montón, levantarse y pasar por delante. Afortunadamente no me había terminado la Coca-Cola y como todavía había gente entrando de los bares laterales, le dije a Miguel Ángel: disimula con el vaso, llevémoslo como si viniéramos de fuera. Venga. Y él y yo nos levantamos, dejando a los otros dos allí sentados, y yo dirigí mi mini expedición y empecé a bajar, entarimados en dirección al escenario. Cambié de flanco para alejarme del público vecino de asiento y bajé con Miguel Ángel detrás hasta que llegamos a la mesa de control de sonido y tras ellos había unas 5 filas vacías, invitaciones institucionales sin acudir posiblemente, y me senté en primera fila tan pancho con mi Coca-Cola de impostura casi vacía y con mi amigo a mi lado. Ahí la cosa era distinta. Se veía al cantante y pianista y al saxofonista como personas de verdad, y las pantallas laterales ya parecían servir para algo. Llamamos al móvil de Luis y le dijimos dónde estábamos. 2 minutos después estaban bajando tarimas de asientos temerosamente hasta que nos vieron. Mientras bajaban miré en internet por mi móvil la edad de los componentes del grupo. Rick Davies, teclados y voz, 66 años. John Helliwell, saxo, 65 años. Bob Siebenberg, batería, 61 años. Le pasé los datos a los demás. Creo que eso nos deprimió un poco más. Cuando se veían en la pantalla las manos de Rick Davies tocando el piano, los bultos y deformaciones mostraban las manos de un viejo curtido como un pianista de bar. A los temas musicales le faltó garra, y alguna improvisación que hicieron empobreció la obra más que enriquecerla. De hecho, en un momento en el que se puso a improvisar al piano, pareció quedarse sin ideas y repetía una melodía plana, sin evolución, sin chispa. Cuando lo escuchaba de adolescente yo tocaba el piano a duras penas, pero luego estudié e hice toda la carrera de composición y sabía, a ciencia cierta, que el tío estaba bloqueado y que sus salidas estaban siendo de una pobreza llamativa. Era a lo que habíamos ido, a ver una última actuación de un grupo mítico. No podíamos esperar más. Y cuando aplaudíamos, al menos yo, estábamos aplaudiendo a toda una carrera. Algo similar nos pasaba a nosotros. Estar juntos no era la fiesta del presente, sino la glorificación y el recuerdo de un pasado que fue mejor. Yo ahora tenía una gran vida y me constaba que ellos también. Vivíamos con intensidad y no nos dejábamos arrastrar por la rutina, pero nuestros instrumentos eran otros. Nuestros amigos del pasado ya no jugaban a nuestros juegos actuales y ninguno entró al juego de ponerse a contar batallitas de lo bien que le iba porque sabía que los otros no podrían compartirlo, lo verían desde fuera, sin ninguno de los otros tres. Y sin embargo, estábamos felices, con una felicidad de baja intensidad, la del amor de amigos, la de no necesitamos mucho más para estar felices que el estar juntos. Pero también éramos hombres de acción y nos hubiera encantado hacer algo juntos, salvar a unos niños de las llamas, sustituir en el escenario cualquier baja que hubiera en el grupo, organizar una reventa suculenta, etc. Y no hicimos nada. Nos tomamos el perrito, nos colamos unas 50 filas, ¡oh, qué gran hazaña! Y nos fuimos de allí tal como habíamos venido, o quizás un poco más viejos. Luego tomamos una copa en un bar de gente elegante. Creo que me equivoqué en la elección porque no se veían ni mujeres ni chicas. Estábamos sentados en sillones de grandes orejas, bebiendo e intentando hablar. No funcionaba. Entonces fue cuando Miguel Ángel dijo: ¿y mañana por qué salimos tan tarde? Yo había comprado el vuelo que salía sobre las 9 de la noche con la intención de aprovechar el fin de semana. Habíamos llegado el sábado a las 10:30 y nos volveríamos el domingo por la noche. A él le pareció demasiado. En ese momento supe que todo había decaído hasta un punto difícilmente soportable. Cuando salimos del bar caminamos durante un largo rato. La conversación pareció animarse. Comenzaron a hablar de irse de putas, de gente que se había ido de putas y de gente que se había ido de putas y no había conseguido dar el paso de ir a una habitación. Nos reíamos, pero sobrevolaba la conversación el deseo de romper, de ser el primero que contara algo inconfesable. Había la típica risa nerviosa de adolescentes que no saben si contar algo. El alcohol en la última copa debía de estar haciendo efecto. Hablamos de los amantes como concepto abstracto. Algunos decían que eso era un lío grande y parecían dar detalles difícilmente conocibles si no fuera porque se hubiera vivido en persona. Se decían frases del tipo: alguien que yo conozco, me han contado que...
Pareció que se había abierto el libro de los secretos, pero todos esperábamos que fuera otro quien comenzara a desvelarlo. Hubo tensión, mucha tensión, frases sueltas, pero nadie habló de nada. Quizás 3 esperábamos que Ricardo nos contara lo que le pasó solo unos meses atrás en los que llegó a irse a vivir a un hotel. Lo sabíamos y por eso parecía que tenía que empezar él. Pero por otra parte lo respetábamos. Hablar de su amante hubiera implicado herir en la dignidad a su mujer ante nosotros. Eso nos frenó y nos enseñó la lección. Por eso ninguno habló de nada más. A la mañana siguiente desayunamos y dimos un paseo. Hablamos de cuántos de nuestra generación se habían divorciado. Parecía que el fantasma de la muerte de la pareja sobrevolaba sobre nosotros como sobrevolaba sobre toda nuestra generación. Y sabíamos calladamente que si les había tocado a otros nos podría rozar con su guadaña de la angustia en cualquier momento. Eso significaría el fin de la estabilidad y el principio de la muerte loca, o sea, una deriva de nuevas parejas, hijos enfadados, suegros vituperantes, años de soledad y muerte clínica final. Pero por ahora nos estábamos salvando, aunque ya sabíamos lo de Richard y su semana en un hotel. Y no sé a los otros, pero a mí se me ponía la piel de gallina solo de imaginar esa semana de apabullante soledad triste y perdida en un hotelucho mientras sus hijos se iban a dormir sin ver a su padre. Caminamos por un barrio que nos llevó a la playa. En el barrio vimos gigantes y cabezudos cumpliendo las estrictas tradiciones catalanas y después paseamos sin mucho que decirnos cerca del mar. Cuando por fin nos sentamos, comenzamos a hablar del pasado, nuestro tema especializado. Hablamos sobre los curas y sobre nuestra educación. Yo aduje mi teoría de que lo malo de aquella época no era que el hermano Virgilio hubiera reventado a hostias a Pepe Pardo en mitad de la clase mientras el pobre canijo intentaba defenderse. El problema era que después nos íbamos al recreo como si aquello fuera lo más normal del mundo. Luego Miguel Ángel hizo su típico chiste de que... y además eran maricones. Yo paré la conversación y lo interrogué. ¿Pero eso qué significa? ¿Hasta qué punto eran maricones? ¿Te hicieron algo? Claro, en la residencia, ¿no te lo he contado? Sí, lo has contado siempre, pero nunca has contado lo que te pasó. Que el tío intentó meterme mano. ¿Pero eso qué es? ¿Cómo se hace? ¿Te lo preguntó? ¿Te metió mano directamente? ¿Qué hizo? Fue aquella vez que yo fui porque me dio la vena mística y estábamos solos, nos sentamos en el suelo, él apagó un poco las luces y nos dejó en penumbra. Dijo algo así como que íbamos a rezar y que cerráramos los ojos. Luego se acercó. Yo ya ahí me asusté. Siguió con un plan así como de relajación. Se pegó más a mí y cuando me puso la mano sobre la pierna, yo me dije, tate, y me levanté y salí de allí despavorido. ¿Y qué hiciste? ¿Se lo contaste a alguien? No, yo me fui de la residencia. Cogí mis cosas y me fui. ¿Ah? Bueno, tampoco pasó nada, dijo Luis. No le pasó nada a él. A mí sí que me pasó, le dije. ¿A ti? Luis, te lo he contado varias veces. ¿El qué? Tío, a mí no me has contado nada. Luis, te he dicho al menos 2 veces que yo recuerde que yo había sufrido abusos por un profesor antes de que entrara en vuestra clase. A mí, Luis estaba realmente azorado y se le veía hondamente preocupado. Si me lo hubieras contado me acordaría. A lo mejor no te he contado cómo fue, pero te he dicho y recuerdo las ocasiones, con tu mujer delante incluso, que yo había sufrido abusos. Pues lo siento. Ricardo intervino serio. ¿Y qué te pasó? Bueno, pues que con 10 años don José me llevó a su casa y me masturbó. Yo ni estaba desarrollado por entonces. Joder, dijo Luis, ya me extrañaba a mí que tú odiaras tanto el colegio. No, yo nunca he odiado el colegio. Yo nunca le eché la culpa al colegio ni a los curas. De hecho, el de los abusos fue un profesor. Los curas no tuvieron la culpa. Luego, con el tiempo, estudiando Derecho, ya fui consciente de que el centro era responsable de no haberle abierto un expediente al tío. Cosa que no hicieron, seguro, para no desprestigiar al colegio y armar un escándalo. Seguro, confirmó Miguel Ángel. ¿Y por qué no nos lo contaste? Bueno, eso fue 2 años antes de conoceros a vosotros. De hecho, ahora siempre pienso que repetí curso porque ya venía tocado de aquella experiencia. O a lo peor no tuvo nada que ver, pero aquel año lo recuerdo con una dureza terrible. Porque cuando echaron a este profesor en marzo o por ahí, nos pusieron a don Julio, que el único método que se le ocurrió utilizar a él y al director fue meternos en vereda a base de ruda disciplina. Yo recuerdo que no entendía nada. Habíamos estado todo el curso sin hacer nada. La clase era pura libertad todo el tiempo y los niños hablando con el profesor sobre sexualidad a todas horas. Y de pronto llegó aquel tipo y empezó a exigirnos a base de gritos y castigos. Recuerdo que no entendía nada. Y yo no podía adecuarme al sistema. Yo quería seguir siendo amable con ese nuevo profesor, reírme en clase todo el rato, no estudiar nada. Y de pronto aquel tipo llegó y nos machacó.
Ese año suspendí por primera vez algunas asignaturas para el verano, al año siguiente más y al otro todas. Entonces fue cuando repetí y os encontré a vosotros. Por eso siempre he dicho que vosotros me salvasteis, porque con vosotros encontré una especie de redención. No erais los compañeros de aquel curso, no teníais por qué saber nada de aquello, y me sentí que podía empezar de nuevo y con buena gente, con los empollones de clase. Me salvasteis, tío, me salvasteis. Y esto no lo conté hasta los 25 años, o sea, 15 años después, en el grupo ese que tuve en los jesuitas. Ya después me di cuenta de que lo mejor era contarlo, echarlo, darle naturaleza de normalidad. En definitiva, no me había pasado nada. Un tío me había masturbado con 10 años y yo le había tocado la polla con mi mano por encima del pantalón. Ni se corrió ni nada, y se cabreó. 2 días después lo echaron del colegio porque Álvarez, ¿os acordáis de Álvarez? Un pelirrojillo de pelo rizado que jugaba al baloncesto. Ah, sí, se lo dijo a sus padres y ellos lo denunciaron. Hoy habrían puesto a un psicólogo, habrían indagado qué niños habían podido estar afectados. La cosa habría funcionado de otra manera. El más afectado, Contreras, se perdió. Ese año lo echaron del colegio. Luego supe que se metió en la droga. Al pobre nadie le ayudó. El camarero vino, nos trajo la carta y pedimos un par de platos. Cuando se fue, todos estábamos en silencio. Yo les dije, no os preocupéis, ya pasó todo. Y poco a poco conseguimos hablar de otras cosas y después caminamos hacia el centro de la ciudad y al rato ya estábamos haciendo bromas y paseamos por las Ramblas y después tomamos un café y ya casi no había fuerzas, queríamos irnos, volver a nuestras casas, dejar aquel viaje que nos desgajaba de nuestra cotidianidad. Miguel Ángel dijo, me duele la polla de tanto que hemos follado. Todos reímos. Era un buen resumen que quería significar algo así como menudo aburrimiento de viaje hemos tenido. Tomamos un taxi, recogimos las maletas en el hotel y nos fuimos al aeropuerto. De camino al aeropuerto, Luis comentó que el equipo de nuestra ciudad estaba a punto de empezar a jugar contra el Osasuna. A Miguel Ángel le preocupaba el Barça, que jugaba contra el Valencia. Cuando llegamos al aeropuerto nos fuimos hacia la zona de embarque de mi vuelo, que era el primero que salía. Se sentaron y yo fui al baño. Después, desde la puerta del baño los vi allí sentados, cada uno con su móvil, 2 escuchando los partidos en la radio y el otro hablando con su casa. Me fui hacia el bar del aeropuerto y robé un sándwich y una botella de agua. Pensé, ¿qué pensarían mis amigos si supieran lo que acabo de hacer? Que no me curé, seguramente. Richard vino hacia mí y me preguntó, ¿de dónde vienes? Me azoré un poco, pero reaccioné. De comprarme algo, y le enseñé el agua y el sándwich. Luego abracé uno por uno a mis amigos. Nos dijimos palabras cariñosas. Ha estado estupendo. Me alegro de haber hecho este viaje. Nos vemos pronto. Sí, pronto. Y me metí en el Finger. Desde ese pasillo pude verlos sentarse y ponerse otra vez con sus móviles. Estaban separados, ya no reían, ya no eran aquellos niños con los que jugué al baloncesto, con los que fui de ligoteo, con los que aprendí a conocer el mundo, pero los quería. Podían convertirse en nada, en sombras, en recuerdos, en polvo, podían olvidarse de mí, podían despreciarme, podía ocurrir cualquier cosa en sus vidas o en las mías que yo nunca podría dejar de agradecerles que un día, simplemente por ser ellos mismos, me salvaran.